Y bien, en nombre de la Universidad Central de Venezuela, el vicerrectorado académico, mi nombre es Jorge Ángel Balse y he tenido esta distinción de entrevistar, además de darle la bienvenida a la doctora Leonor Gallardo, una figura muy preponderante que tiene que ver con la innovación, el deporte, pero además libros escritos para quienes somos periodistas deportivos y en la industria deportiva es un contenido muy enriquecedor. La hemos traído aquí a la Universidad Central de Venezuela, Caracas, y para nosotros un verdadero placer tenerte en nuestro canal. Y quisiera comentar, o empezar, ¿qué te motivó a estar involucrarte en el mundo de la educación física? Pues primero estoy encantada de estar con vosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. Pues mira, yo he sido deportista de alta competición. Claro. Mucha gente llegamos a estudiar, ¿no? Porque nos encanta el deporte. Y yo, claro, empecé en un pueblo pequeñito a hacer deporte y, claro, mi mayor logro fue campeona de España de bádminton. Fui internacional durante muchos años, pero justo antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona lo tuve que dejar porque tenía que trabajar, empezar a trabajar. ¿Ya? Entonces, no se podía vivir de algunos deportes, ¿no? Y eso fue, y poco a poco me metí en el mundo del deporte, hice la carrera en Madrid, después me doctoré en arquitectura. Y bueno, pues es mi vida entonces. Claro, y eso supone que la pasión del deporte con la pasión del mundo empresarial se juntan, porque tomando el deporte como concepto de fenómeno social, ¿qué tanto has hecho sinergia en lo que fue tu experiencia como atleta a lo que es hoy en día tu oficio y tu rol de empresaria dentro de la industria del deporte? Pues la verdad es que el rol de empresaria me encanta. Me gusta muchísimo, a veces no me gusta el riesgo, claro. Pero lógicamente yo aprendí en el tiempo del deporte, el tiempo que estuve haciendo tanto alta competición, a trabajar mucho y a ser muy disciplinada. Sí, hay cosas que a mí no me gustan, hay veces que no me gusta levantarme a las 7 de la mañana, ¿no? Pero como atleta sí lo hacías. Lo hacía, yo entrenaba además a las 6 de la mañana, claro. Entrenaba a las 6 de la mañana al mediodía, con lo cual me he acostumbrado a eso, ¿no? Y entonces también el mundo del deporte es tan agradecido, el mundo del deporte, claro, es gente tan estupenda, tan sana, tan emprendedora. No creo que tengamos otro área mejor para trabajar que el nuestro. Claro, esos valores son totalmente compatibles, el valor deportivo en los valores empresariales como excusa el deporte, ¿no? Efectivamente, yo cada vez me encuentro más, además me he encontrado en Caracas, fíjate, empresarios, pero son deportistas. Claro. Los grandes empresarios y empresarias cuidan de su cuerpo y de su salud, igual que las empresas. Entonces, cada vez está más unido. Antes a lo mejor un empresario era diferente, ¿no? Esa persona que pues iba a comidas. No, ahora el empresario lo primero que hace por la mañana, o la empresaria, es irse a correr, ir a andar, ir al gimnasio. Ese es un empresario de verdad. La conferencia que presentaste en la universidad centrada a dos figuras deportistas con un reconocimiento a escala universal, Judy y Rafa, ¿no? Y de ambos tienes libros, además, con una propiedad absoluta. Me llamó mucho la atención que escogiste a Nadal como, a pesar que tiene un gran equipo, y lo decía, es una disciplina individual, o sea, depende en gran medida de sus acciones y de su responsabilidad. Pero Judy depende de una disciplina de conjunto, que además depende de otros 10 compañeros, de esa sinergia. ¿Cómo pones en el balance el éxito de ellos cuando uno es de una disciplina deportiva individual y otro de una disciplina colectiva? Efectivamente, hay mucha diferencia entre el deporte individual y el deporte colectivo. El deporte individual es mucho más sufrido, mucho más sufrido. No puedes apoyarte en nadie. En un deporte como el fútbol te apoyas con tu compañero, siempre hay un tándem, no todo, al final todo el equipo. Entonces, pero siempre hay alguien detrás de todo esto. Claro. Es decir, yo creo que no lo vemos en el deporte individual, no vemos lo que está detrás, que son los entrenadores, los psicólogos, que necesitamos muchos psicólogos para estar bien, ¿no? Pero yo creo que eso vemos en el deporte colectivo, yo creo que se sufre menos. Se sufre menos, eso se sufre de otra manera, pero al final todos los dos, todo el mundo, ellos y cualquier persona en el mundo que quiera triunfar, necesita de un gran equipo. Otro concepto que ampliaste aquí fue el de liderazgo. El liderazgo político, el liderazgo deportivo es fundamental. Y quiero citar a quien tuve la dicha de entrevistar, a Juan Antonio Samaranca, padre. Yo siempre he dicho después de esa entrevista y en mi tercer libro es que hay que hablar en el movimiento olímpico
que es la industria no convencional que más produce dinero en el mundo, como es el Comité Olímpico Internacional, un antes y un después de Juan Antonio Samarán, que cuando le entregaron en Moscú 80 un cascarón vacío, en conflicto, arruinado, a convertirlo en lo que hoy en día una organización que reúne más países que incluso la Organización de Naciones Unidas. Ese perfil de Juan Antonio Samarán y liderazgo, ¿qué tanto ha permeado en lo que es el presente, particularmente en la industria del deporte? Pues yo creo que has tocado a uno de los mejores del mundo, ¿no? Él hizo un gran trabajo, pero fíjate, otra vez hemos dado en la diana, era empresario. ¿No? Era un gran empresario, ¿eh? Con lo cual esto lo hacía porque creía en el movimiento, ¿no? No era por necesidad, como muchas otras personas en otras organizaciones. Era un empresario y sigue, de hecho su hijo sigue siendo empresario, ¿no? Pero él cumplía y luego era una persona que amaba lo que hacía. Tenía mucha pasión por lo que hacía, tú lo verías en la entrevista. Absolutamente. Mucha pasión y una persona muy preparada en todos los conceptos, en la vida, en los idiomas, en el saber estar, en esa educación, que es lo que tenemos que ver y que todos los niños y niñas tienen que ver. Lo importante del deporte para la educación y para sus valores. Y otro aspecto que tocaba es el tema de la pasión, que hay que hacer las cosas con alegría. Aunque su rostro, Juan Antonio Samarán, no era un tipo que podíamos percibirlo como un tipo alegre, dicharachero, pero era un tipo muy preparado. Y cuando yo le hice una pregunta, y de ahí conecto con el tema de la pasión, ¿quién fue que lo inspiró a él en su carrera? Yo esperaba cualquier otra respuesta menos cuando me dijo que mi ídolo, Nelson Mandela, a quien en tu conferencia también hiciste mención. Es decir, cómo la pasión, la humildad, la perseverancia, pero sobre todo el carácter humano, que debe ser lo que prevalezca ante todo reto y desafío. También menciona a Nelson Mandela, que además en su libro, que fue inspirado, El Factor Humano, que es un británico radicado en España, hizo el libro, que además ese libro llevó a una de las películas de mayor impacto y el cual en mi conferencia también comparto, que es Invictus, que es el nombre del título de un poema que tuvo que leer Nelson Mandela diariamente durante 27 años en la isla Robben para inspirarse, que es parte de la película también. Cómo ese elemento pasional que lo reflejó Juan Antonio Samarán en su momento es el que hoy sigue prevaleciendo. Totalmente, seguimos con ese reflejo, con esa idea que él tenía, pero fíjate, tú has hablado de dos personas, Samarán, ¿no? Y en este caso hablabas también del libro de John Carlin. John Carlin, claro. Y Samarán y Mandela, ¿no? Cómo los buenos se juntan con los buenos. Claro. Y cómo Samarán aprendía de Mandela. Y cómo, absolutamente. O sea, ¿has visto? Eso es otra cosa que tenemos que hacer. Es decir, siempre, por mucho que muy alto que estés y muy buenos que seas, siempre sigues admirando a otros, ¿no? Y eso me gusta mucho lo que has dicho de tu libro, ¿no? Que es en esa entrevista como él tiene ese líder que le gusta, ese coach que le ayuda, ¿no? Y bueno, pues en este caso dos grandes hombres del mundo y dos grandes genios que han ayudado a la humanidad, cada uno diferente, en un camino diferente. Sí, pero además juntaron con lo maravilloso del deporte, además lo decía y lo hizo público, fue el único presidente, por ejemplo, de una nación que visitó la ciudad condal antes de los Juegos de Barcelona 92. Yo soy periodista deportivo, esa es mi área de experticia y puedo decir, y sí lo digo públicamente, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 marcaron un hito hasta el momento que no se ha emulado, sobre todo por la cantidad pasional. ¿Qué falta? ¿Qué requiere la sociedad, no la sociedad venezolana, la sociedad mundial, para que entienda que cuando se juntan lo bueno, pero cuando se toma el deporte como fenómeno social, que debería de permear con un impacto a la sociedad de modelaje, hay ciudades que se han transformado gracias al deporte, hay sociedades que se han transformado gracias al deporte, de hacerle entender al liderazgo mundial que el deporte une. Es un vehículo de integración fundamental y vemos países que todavía no asumen ese reto y no entienden ese desafío. Pues yo creo que lo has explicado muy bien, pero lo que se tiene que ver en todos los países y a nivel mundial es que realmente el deporte cambia el mundo, ¿no? Educamos, ¿no? Yo creo que necesitamos que todos los niños y todas las niñas del mundo tengan esa educación, ¿no?
las personas vamos a vivir mucho tiempo y la actividad física va a ser lo que nos va a ayudar a salir adelante. Y luego, yo creo que la gente que hace deporte y actividad física es diferente. Es diferente en la forma de pensar, en la forma de no tener miedo, y yo creo que quizá es el motor que más podía hacer avanzar al planeta. Absolutamente. Entre los cambios que tenemos, avanzar al planeta es el deporte. En los próximos años lo vamos a ver. Las ciudades que lo han hecho, como los Juegos Olímpicos, por eso ahora pues ha habido un gran legado, siguen funcionando bien. Y luego, bueno, pues está la industria del deporte, que también es un motor muy importante, en este caso para el planeta. Muchas gracias, Leonor. Quisiera que nos dejara un mensaje en este contenido tan especial de la Universidad Central de Venezuela a los estudiantes, a los investigadores, a los quienes tienen de una u otra manera ese cosquilleo, seguir en la industria del deporte. ¿Qué necesitan? ¿Qué requieren? Porque hay desánimo, hay desmotivaciones, porque a veces no hay oportunidades. Cuando algunos ven amenazas donde hay oportunidades, ¿cuál es el mensaje de alguien que ha entendido esto? Que es una gran empresaria, una mujer que ha tomado el deporte y la innovación, pero también tomó su pasión como atleta, que hoy en día lo hace con una realidad y que recibe un reconocimiento a escala universal. Muchísimas gracias por todo. Pues primero, que yo veo una gran posibilidad en el mundo del deporte empresarial. Yo lo he visto, además lo he visto en Venezuela, hay muchísimas posibilidades. Que no hay que estar motivados y buscar, tú lo has dicho, buscar ocasiones, ¿no? Yo creo que la industria del deporte en los próximos años va a haber todavía muchos más cambios, ¿no? Se le va a dar todavía mucha más importancia de la que tiene, con lo cual prevé unos años muy, muy interesantes para la industria del deporte, para la comunicación, para las personas que la arquitectura, ¿no? Es decir, y creo que los próximos años van a ser unos años magníficos en general para la industria del deporte. Pues doctora Leonor Gallardo, honrado con tu presencia en nuestra Universidad Central de Venezuela, a Fátima Garcés, su vicerrectora académica, y las puertas de esta universidad quedarán eternamente abiertas para ti. Felicidades a la Universidad Central, ha sido un placer estar con vosotros, con los vicerrectores, con Fátima, con todo el equipo. Enhorabuena, tenéis un lugar especial, maravilloso, y a partir de ahora a tope con el liderazgo del deporte. Claro, así es. Queremos hacer un reconocimiento muy especial a Banesco, que ha hecho posible tu presencia aquí, que abrió una agenda a esta casa de estudios, que muchos egresados aquí de seguro han pasado por Banesco y grandes empresas. Así que a ellos muchísimas gracias por habernos permitido esta conversación, y a ustedes será en una próxima oportunidad cuando seguro vamos a tener a otro gran personaje en este contenido muy especial dedicado para todos ustedes.